Criminalistas, bienvenidos una vez más. Este día con un nuevo caso. Antes de iniciar, como ya es costumbre, invitarte a suscribirte a tu canal para que no te pierdas ningún caso. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Te dejo mis redes sociales y por supuesto invitarte a dar clic en la pestaña videos para que conozcas muchos más casos interesantes. No habiendo más que agregar, acompáñame a conocer el caso de Catalino Miranda. Catalino Ezequiel Miranda Artiaga, originario de San Isidro Cabañas, es un empresario de buses desde finales de los años 70. En 1992 participó en la creación de la Federación de Empresarios del Transporte FECOTRANS y fue su presidente. Ahí se reunían 80 compañías de empresarios del transporte, de las que Catalino tenía la más grande. FECOTRANS aseguraba en sus redes sociales reunir 4.500 buses y microbuses, de un 33% a un 40% de la flota total a nivel nacional. En el año 2004, Catalino fundó Acostes, una empresa que tiene 313 permisos de circulación de buses para 7 recorridos en 12 municipios del área paracentral: San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Catalino es un hombre de modales rudos que se dirigía a sus empleados por su apodo: Tragaperras, el Chele, el Mala Suerte, etc. Es un hombre que se decía protegido por Dios, las manos y las 9 milímetros, y que defendía el fusilamiento como forma de alcanzar la paz social sostenida, porque según su criterio, un pandillero dentro de la religión satánica jamás se iba a regenerar. Catalino perteneció a las Fuerzas Armadas de El Salvador antes de convertirse en empresario, de ahí que su solución a todo fuera el fusilamiento. Si bien es cierto lo antes mencionado ha hecho que Catalino sea reconocido, lo que en realidad ha hecho un verdadero personaje en El Salvador a Catalino es que fue un hombre que no pagó ni un centavo de extorsión a las pandillas durante al menos 10 años, negatividad que reconocía públicamente y pese a ello continuaba con vida. Miranda quiso también ser diputado y fundó el Partido Popular en el año 2011. No obstante, tras unos meses de existencia durante el proceso de elección de candidatos, el partido se disolvió cuando Catalino y otros de los fundadores se expulsaron mutuamente acusándose de corrupción. Uno de los líderes del partido que apoyó la postura de Catalino fue el exdiputado Horacio Ríos, ahora prófugo y acusado de pertenecer al cartel de Texas. Entre el año 2010 y 2015, según datos policiales, fueron ultimados 692 empleados del transporte de pasajeros. 123 de estos crímenes contra transportistas ocurrieron en los 7 municipios donde los buses de Catalino prestaban servicio. La principal teoría de las autoridades era que los atentados ocurrían por el impago de la extorsión por parte de los dueños de los buses. El dueño no pagaba y las pandillas le quitaban la vida al empleado. Catalino reconocía que desde el año 2004, unos 26 o 28 motoristas y cobradores de su empresa habían sido ultimados. Pese a ello, Catalino continuaba sin pagar extorsión. Los pandilleros cobraban entre $2 y $4 por unidad, dinero que Miranda se rehusaba a pagar, pues aseguraba que su empresa tenía su política de no pago a extorsiones. No obstante, algunos de sus empleados motoristas decidían sacar dinero de sus bolsillos para pagarles y poder continuar trabajando sin riesgo de ser ultimados, por lo que Catalino, amparado en su política, incitaba a sus empleados a que si ellos de forma individual tenían un trato de pago con las pandillas, debían cumplirlo. Catalino agrega otro elemento a su fórmula: el miedo. Los pandilleros que gobernaban las metas de sus buses en Quesaltepeque, Apopa, Santa Tecla, Cojutepeque, Zaragoza, Nejapa y el centro capitalino sabían que golpear a Catalino tendría como consecuencia una represalia. En términos simples, la fórmula de Catalino se resumía en pago indirecto y armas.
Catalino siempre estaba armado, al igual que sus empleados de confianza que recogían el dinero de los buses. Sus oficinas siempre estaban custodiadas por hombres con fusiles, cámaras en sus unidades de transporte y oficina, que era también el lugar donde él se resguardaba y llevaba las cuentas de sus ganancias. En este lugar podían encontrarse también escopetas, cargadores y chalecos antibalas. Cada cierto tiempo, Catalino movía a sus hombres armados a recoger las cajas para evitar que los pandilleros robaran sus ganancias. El plan le daba resultados relativos. Los pandilleros asumían ya que la extorsión la pagaban los empleados y no el patrón, aunque eso implicaba a las pandillas renunciar a cantidades mayores de dinero. Pese a esto, los ataques de los pandilleros a los empleados no cesaban del todo, pero los decesos ajenos no afectaban a Catalino. Catalino fue duro para negociar. Él relata que en una ocasión le dijo a uno de sus pandilleros, y cito: "Si se quieren terminar a todos los motoristas y cobradores, háganlo. Al final somos 8 millones de salvadoreños. Esto no va a durar toda la vida". Los pandilleros cobraban alrededor de $400 mensuales a los transportistas con una flota de 20 buses. Si bien es cierto, Catalino tenía alrededor de 15 veces más esa cantidad, pero invertía 30,000 al mes por las pantallas de videovigilancia, los hombres que las vigilaban, las armas, radioteléfonos y sus escoltas, que debían ser exmiembros del ejército para poder formar parte de sus filas. A criterio de algunos, Catalino se ensalzaba como ejemplo moral por no pagar extorsión, pero dejaba a su suerte a sus motoristas y cobradores. Uno de sus empleados en una entrevista mencionó que Catalino no escondía que si los pandilleros llegaban a atacar su empresa, habrían consecuencias. Esas instrucciones estaban dadas. Y también comenta que Catalino incluso contrataba investigadores privados para averiguar el motivo de los ataques contra sus empleados, pero no acepta que tomara venganza contra los pandilleros cuando concluía que sus empleados habían sido responsables. Catalino es un hombre que piensa que el problema de pandillas debía resolverse a tiros y a propia mano. Catalino no admitía hasta dónde llegaban sus técnicas de choque, pero los que tuvieron la oportunidad de convivir un corto tiempo en su entorno creen que no se limitaba a custodiar las cajas y a contratar detectives privados. En el año 2019, durante el juicio contra más de 400 cabecillas de la Mara Salvatrucha, un testigo con beneficios penales bajo el seudónimo de Noé hizo señalamientos muy serios en contra del empresario de buses, acusándolo de ser financista de sicarios para ultimar a pandilleros y a su vez de haber pagado extorsiones con la que un grupo de pandilleros de Zaragoza, La Libertad, sobrevivían económicamente. Frente a estas afirmaciones, Miranda dijo que los transportistas no son criminales sino conductores de economías en el país, que como empresarios eran conocedores y respetaban la ley, y que ellos sabían que no podían manchar sus manos de sangre con mandar a eliminar a delincuentes. Miranda volvería a hacer noticia a la noche del 12 de marzo del año 2022. El empresario de transporte público fue capturado. La captura se produjo luego de que la PNC desplegara operativos para retirar placas y decomisar unidades de las rutas 42 y 152, ambas administradas por Miranda. La policía aseguró que la captura fue el resultado de los incrementos injustificados e ilegales que las unidades administradas por Miranda hicieron al precio del pasaje. Por este delito, Miranda, tras someterse a un juicio abreviado, recibió una condena de 3 años por desórdenes públicos y venta a precio superior. Aunque esta pena es excarcelable, no pudo salir de prisión, pues en medio de este proceso se le acumula un segundo proceso por el delito de falsedad ideológica por supuestamente presentar documentos falsos ante un préstamo de 2,6 millones. Actualmente Miranda se encuentra en el penal de Mariona. En abril del año 2024 se dio a conocer que Miranda atraviesa un estado crítico de salud. Las 3 hijas del empresario, tras agotar las peticiones por la vía jurídica para que su padre pudiese ser favorecido con medidas sustitutivas a la cárcel como el arresto domiciliario o ser internado en un hospital privado para que reciba tratamiento médico adecuado y no tener respuestas, recurrieron a pedir públicamente clemencia
herencia por su padre al presidente Nayib Bukele. El diagnóstico médico del empresario es, según lo detalla el comunicado, un tumor de células renales en riñón derecho, nódulos pulmonares compatibles con metástasis, hipoplasia renal derecha y además enfermedad renal crónica en estado 4 agudizada. La evaluación por oncología clínica señala que el caso clínico es compatible con tumor maligno de riñón derecho, con afección icorregional y fiscal. La situación de salud de Miranda ha sido evaluada por médicos de los hospitales nacionales Sacamil y Rosales. Según lo planteado por las hijas de Miranda, este podría tener una expectativa de vida de 18 a 36 meses con un tratamiento adecuado, es decir, que sin tratamiento adecuado podría morir en menos de 3 años. Es lo que ha determinado en junta médica el equipo multidisciplinario de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos. A Miranda también se le sumaría otro cargo más. Junto a José Braulio Miranda, Josué Adalberto Segovia y Adalberto Antonio Miranda, representantes de las sociedades a costes de El Salvador SADCB y la Asociación Cooperativa del Transporte CRL. Se le imputa el delito de uso y tenencia de documentos falsos y falsedad material. Según la Fiscalía, los señalados hicieron un préstamo por $1.800.000 que dejaron de pagar en el año 2021 al falsificar una cancelación de hipoteca. Cuando los ahora acusados dejaron de pagar el préstamo, la víctima se enteró que ante el Centro Nacional de Registros y el viceministro de Transporte fue presentado una cancelación de hipoteca que él no había firmado. La garantía consistía en 2 inmuebles y 78 autobuses. Según detalló la Fiscalía, la cancelación de hipoteca, o sea el documento presuntamente falso, fue presentado al CNR y al BMT para acreditar el pago del préstamo y recuperar los bienes. En cuanto al primer cargo imputado, la Fiscalía asegura que hay indicios suficientes de que Miranda habría cometido el delito de falsedad ideológica. Miranda cometió este delito en el año 2020 cuando presentó documentación financiera falsa para poder acceder a un préstamo de $2.650.000. Él utilizó diferente documentación financiera falsa para poder acceder a este crédito. Hay vastos elementos probatorios de carácter documental, pericial y testimonial que acreditan la existencia del delito y la participación de Miranda. Por lo antes mencionado, el 8 de noviembre del año 2024, Catalino Miranda fue enviado a juicio por el delito de falsedad ideológica en modalidad de concurso real en perjuicio de la fe pública, hechos cometidos, como ya se los dije anteriormente, en el año 2020, quedando aún pendiente el proceso por haber falsificado la hipoteca. Catalino Miranda continúa guardando prisión a la espera de su juicio. José Braulio Miranda Arteaga y Josué Adalberto Segovia continúan guardando prisión también a la espera del juicio, y Adalberto Antonio Miranda, hijo de Catalino Miranda, se encuentra prófugo. Por ahora es lo que se sabe de este caso. Estaremos a la espera de lo que se resuelva en el juicio para traerles otra actualización. Les invito a permanecer pendientes de mis redes sociales, pues por allá les estaré llevando información por si sale alguna actualización, y de haber algo más extenso pues se los traería aquí al canal. Como siempre, muy agradecida por su fiel compañía. No olviden dejarme su like. Nos vemos en una próxima edición.